Hoy de Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Los amables amigos, estamos nuevamente por Hoy de Digital TV, el programa de televisión de la Organización Internacional de Emprendedores. En esta oportunidad nos encontramos con el economista Eduardo Iñiguez, quien vamos a hablar hoy acerca del emprendedorismo y el momento económico, la situación económica en la cual vivimos. Eduardo, bienvenido a Hoy de Digital TV. La pregunta de cajón. Sí, buenas tardes, César Sánchez Martínez, y gracias por la invitación de parte de la Organización Internacional de Emprendedores, OID. Acá a tu disposición, César. La pregunta de cajón, mi querido Eduardo. ¿Cómo nos afecta o cómo está afectando a la economía mundial y específicamente a la economía peruana los problemas del Medio Oriente, los problemas Rusia, Ucrania y otros problemas foráneos? Bueno, recientemente está siendo más palpable el impacto económico, ¿no? Sobre todo en los precios de los commodities, tanto el petróleo, que ya superó el valor de $113 el barril de petróleo Brent. Lo mismo está ocurriendo con otros insumos importantes, por ejemplo, como el trigo. Ucrania y Rusia son grandes productores. También los fertilizantes nos están impactando. Los fertilizantes casualmente para nuestra agricultura se importan de esa zona del planeta y obviamente esto está encareciendo los costos en general, no solamente en el Perú, sino en muchas partes del planeta Tierra. ¿Eso qué significa para la economía peruana, específicamente para miles de emprendedores que tratan de surgir con un negocio propio? Mira, yo estoy leyendo, hago mucho seguimiento al comportamiento económico a nivel global y ya algunos estudiosos están señalando que la economía en general va a sufrir 1% de reducción en su PBI para el presente año 2022, como consecuencia de esta guerra Ucrania versus Rusia o Rusia versus Ucrania. A nivel de emprendimiento, a nivel de pequeños empresarios, micro y pequeños empresarios, el impacto también se va a sentir, se está sintiendo, es más. Primero porque recuerda que el transporte es un costo, es un gasto que finalmente se incorpora al costo del producto, porque es la entrega del producto, la compra de los insumos, la compra de los productos, la entrega en general. Y segundo, tenemos otro tema que va a afectar a una parte directa de un sector importante de alimentos, ¿no? Como las panaderías, como los restaurantes, como todo lo que es pan llevar en general en el país, ¿no? Particularmente. Entonces sí, va a afectar el emprendimiento, ya está afectando el emprendimiento. Yo cuando empezó esta operación militar de parte de Rusia sobre Ucrania, y no vamos a entrar al tema político, porque finalmente cualquier guerra tiene un trasfondo económico. Es decir, esta guerra tiene un trasfondo económico, que estaba latente de hace muchísimos años. Se ha estado caldeando esta guerra, este conflicto hace muchos años. No, ni siquiera en el 2014, que fue la primera intervención que realizó Rusia sobre Crimea, sino ya venía tiempo atrás. Al momento que China surge económicamente y Rusia también se recupera económicamente y socialmente y políticamente y comienza a tener una participación mucho más agresiva en ciertas regiones del planeta, entonces Estados Unidos principalmente lo vio como una amenaza. Ya ha estado tratando de impedir el posicionamiento o reposicionamiento de estas dos naciones a nivel mundial. Entonces esta guerra ya se venía caldeando a buen tiempo y finalmente estamos ya viendo las consecuencias. Yo creo, y lo dije, lo mencioné en alguna entrevista cuando empezó este operativo militar, que yo esperaba dos cosas. Porque toda guerra siempre es nefasta, toda guerra siempre debe ser rechazada. Lamentablemente ocurre, y es una realidad. Entonces yo lo que esperaba simplemente eran dos cosas. De que fuera de bajo impacto, es decir, que no dañara demasiado a la sociedad, específicamente en Ucrania o en cualquier parte del mundo. Y segundo, que fuera corta, muy intensa, pero corta. Porque cuanto más se extienda esta guerra, más también se va a extender los problemas económicos a nivel global. ¿Eso qué significa para
Eduardo, ¿esto qué significaría para los emprendedores y la economía de los países emergentes como el Perú? ¿Qué medidas tendrían que tomar los emprendedores, los economistas, los peruanos? ¿Qué deberíamos hacer? Bien, en este momento nosotros estamos saliendo de la fase de la pospandemia, es decir, todavía estamos Mm. con los rezagos de la pandemia del COVID-19 y ya estábamos empezando a recuperarnos lentamente. Muchas actividades se estaban recuperando lentamente. Todavía el sistema financiero peruano estaba golpeado, sobre todo en aquel sector que estaba orientado a la banca MIPE, pero se estaba recuperando. Estaba en un proceso de recuperación económica. Sin embargo, esto nuevamente nos está golpeando. Ya se está sintiendo ese daño en la economía. Eh, ¿Qué deben hacer? ¿Qué debemos hacer todos nosotros? Primero, creo que la gran solución que ya se está mencionando buen tiempo atrás está en primero revisar tus procesos de trabajo internos. Es decir, ¿cómo yo hago mi trabajo? ¿Cómo puedo maximizar el manejo de mis activos? ¿Cómo puedo utilizar esta herramienta que es la virtualización en favor de mi negocio? Yo espero y siempre recomiendo a los emprendedores que puedan trabajar en un mundo virtualizado, que no tengan temor, que no se asusten. Es una buena solución. Tienen que adaptar su marca a un mundo virtual. Son soluciones sencillas, no son soluciones muy complicadas. Pero Entonces, yo eso tiene un recomiendo eso. costo, pero eso tiene un costo, mi querido Eduardo. Tiene un costo, sí, y por eso digo, debe ser progresivo. Yo no digo que debe ser inmediato, debe ser progresivo. Debe tener un apoyo del sistema financiero, obviamente aquellas entidades financieras que están orientadas al emprendimiento. Tiene que tener una orientación, una sugerencia. Me parece que yo estoy a punto bueno, he enviado un artículo a la revista Microfinanzas sobre ese tema. Menciono que las entidades financieras no tienen que estar alejadas del sector del emprendimiento. Deben apoyarlos, deben apoyarlos en capacitación, deben apoyarlos con integración de mercados. Creo que esa es una buena alternativa también de desarrollo para los emprendedores y para los... Hoy día en la mañana, a mediodía, tuve una capacitación con casi 50 jóvenes intraemprendedores. El joven intraemprendedor es aquel que trabaja dentro de una empresa y dentro de la empresa hace propuestas de innovación y mejora de servicios y productos. El, el devenir, el devenir de esa acción lleva a que estos jóvenes luego generen emprendimientos. Miren, pasan de la etapa de intraemprendimiento luego a la etapa de emprendimiento, donde generan estos servicios a las mismas empresas con las cuales trabajaban antes o empresas similares. Esa es una buena ruta, ese es un buen camino. Nosotros en el Perú todavía no nos hemos acostumbrado totalmente a generar emprendimientos. A veces gran parte de la sociedad todavía cree que debe trabajar en una empresa, que debe trabajar en el Estado, cuando la oportunidad que tenemos es generar emprendimientos. Y una de las mejores rutas que existen es casualmente empezar por el intraemprendimiento y pasar luego al emprendimiento. Eso es lo que yo conversaba con estos jóvenes el día de hoy, ¿no? Entonces, por ahí está, digamos, este camino que considero que es viable. Considero de que la virtualización no es estar ajeno a los pequeños empresarios. Debemos acostumbrarnos a trabajar con la virtualización y por una razón sencilla, César. Si bien al principio puede ser costoso invertir en una página web, en una virtualización, luego te genera grandes márgenes de ganancia, porque tú estás reduciendo el costo operativo o el costo directo unitario de cada producto. Puedes vender un poquito más barato inclusive, o puedes ganar un poquito más por cada producto vendido. Esa es la ventaja de virtualizar nuestros servicios o nuestro negocio. Pero en el caso de generar emprendimientos, eso supone una financiación para los proyectos. Se requiere por lo menos un capital semilla. Sí, correcto. Bueno, existen iniciativas financieras en diferentes lugares donde apoyan casualmente emprendimientos de este tipo, ¿no? Con capitales semilla, correcto, ¿no? Los llamados capitales ángeles, que tienen modalidades de cómo participar contigo en un proyecto. Una de ellas es, por ejemplo, que tú puedas invertir en un proyecto y la capital ángel dice, ya, yo invierto contigo. Pero ¿sabes qué cosa? Firmamos un contrato.
Y ese contrato debe distribuir la utilidad, 50% para ti, 50% para mí, o en el porcentaje de capital que yo estoy interviniendo. Entonces, asumen el riesgo del planeamiento, de las estrategias, de las metas que tiene que cumplir, y luego, al cabo de 1, 2, 3 años, la empresa, pues obviamente ya comienza a generar utilidad y comienza a repartir utilidades. El capital ángel no tiene la característica o el objetivo de quedarse en la empresa. El objetivo del capital ángel es ayudar a que el emprendimiento surja, y cuando ya surgió, dejan su participación para que vengan nuevos empresarios, nuevos emprendedores y puedan apostar por el negocio. Y luego van y comienzan a buscar otros nuevos proyectos para poder intervenir. Esa es una modalidad. La otra modalidad simplemente es que te dan como un fondo, ¿no es cierto?, como un aporte para el capital de negocio que tiene que ser devuelto en un tiempo más o menos pactado. Entonces, esto es una oportunidad que tienen los emprendedores de Capital Semilla, y bueno, habría que trabajar una charla especial o otra entrevista para poder desarrollar el tema de Capitales Ángeles con todas las oportunidades que existen en el mercado, ¿no? Bien, gracias. Les recordamos a nuestra teleaudiencia que estamos con el economista Eduardo Iñiguez, quien precisamente por OID Digital TV nos está explicando acerca de los posibles escenarios y qué es lo que tendrían que hacer los emprendedores frente al momento o coyuntura económica actual. Y en ese caso, mi querido Eduardo, ¿cuáles serían los próximos escenarios que tendría el Perú? Porque va a haber un próximo escenario. ¿Cuáles serían? Sin ser magos, obviamente. Bueno, tú sabes que internamente en el Perú tenemos aparte nuestra propia guerra, ¿no? Esa guerra que ya viene de tiempo, que sí, que no, que tú, bueno, que creo que ya viene de nuestra época de la República. Lamentablemente, yo la vez pasada leí un libro de Basadre y yo leía cómo se forjó el Congreso, ¿no? En el primer gobierno del Perú. Y lamentablemente tú lees ese pasaje del libro de Basadre y tú es que te quedas impresionado de cómo el Perú no ha evolucionado mucho en ese sentido, ¿no? Porque igual los congresistas o los parlamentarios en esa época, hace 200 años, igual maquinaban cómo derribar al gobierno actual, quedarse en el poder, o sea, es una cosa espectacular. Bueno, nosotros vivimos, y ahora recientemente, el domingo, el expresidente Sagasti también ha planteado un adelanto de elecciones, ¿no? Con intereses o no, pero eso es lo que está planteando. Eso es un poco, estas iniciativas a veces generan una especie de sombra sobre lo que es la perspectiva política en el Perú. ¿Afecta? Sí afecta. Afecta, pues, porque los inversionistas dicen, oye, ¿qué pasa en el Perú? Nuestro famoso riesgo país, que es uno de los más bajos a nivel de América Latina, también se elevó un poco, ¿no? Ya pasó el umbral del 1.6, ya llegó al 1.7. Nosotros hemos tenido un riesgo país bastante bajo, 1.3, 1.4, 1.5, pero como tenemos un persistente clima adverso en la parte política, pues este riesgo país está aumentando rápidamente, ¿no? El hecho de que vayan a cambiar nuevamente a un presidente que nosotros reconocemos, ya creo en este momento, de que es un presidente bueno, que tiene limitaciones, pero habría que preguntarnos por qué ese presidente tiene tantas limitaciones, pues, porque esa es nuestra forma de educación. Oye, entonces tenemos un problema más serio atrás. Ese es el resultado de nuestra sociedad. Entonces, no se trata simplemente de reclamar, de exigir, de querer cambiarlo, sino de darle un cauce a este clima político para que nuestro país sea estable. Si nuestro país logra una cierta estabilidad, obviamente que las condiciones de inversión van a ser mucho más tranquilas para todos. Tenemos una situación complicada en este momento en el Perú. En el mes de mayo ya están venciendo los créditos Reactiva, y yo apoyo a veces muchas empresas en el tema de emprendimiento, de financiamiento, y hablaba la vez pasada con un funcionario de un banco y me dice, Eduardo, estamos asustados. Todos los días estamos sobresaltados, porque el BCR sube la tasa de interés de referencia. Ustedes dirán, oye, ¿qué interesa que la tasa de interés de referencia suba? Importa, porque cuando la tasa de interés de referencia sube, automáticamente todas las entidades financieras se alinean a esa tasa de interés. A esa tasa de interés de referencia le agregan un poquito de riesgo país, le agregan un poquito del costo financiero propio, le agregan el gasto operativo y su margen de utilidad, y obviamente la tasa comienza a subir. Y cuando la tasa se eleva, amigo César, querido César, entonces el costo financiero para las empresas también se eleva. Y cuando se eleva el costo financiero, el margen de ganancia baja. O, en el peor de los casos, el precio de los productos también se eleva. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando que si vivimos en un país
con perturbación política permanente y constante, nuestros costos financieros, entre otras cosas, comienzan a elevarse. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué oportunidades tienen los emprendedores? Vuelvo a repetir, 3 cosas tenemos que hacer. Primero, comenzar a no temerle a la virtualización. Es lo primero. Yo no digo que vayan a todas las empresas a virtualizarse porque eso es casi una utopía. Pero sí tenemos que conocer, no asustarnos. La vez pasada alguien me decía, Eduardo, pero ¿cómo una persona que vende papas, camote, frutas va a virtualizar su negocio? Pero ¿por qué no cerramos ante alternativas? ¿Por qué no rompemos los paradigmas? ¿Acaso un mercado casero dentro de nuestro distrito no puede crear una página web? Pregunto yo. ¿No puede crear una página web que nos permita? Permíteme un ratito, César, ponerme audífono, que por mi zona pasan muchos aviones. No, no te preocupes, no te preocupes. Estoy entre Fawcett y Venezuela, y entonces por acá los aviones siempre se escuchan. Mejor voy a ponerme audífono. Sí, no te preocupes. Y estamos preocupados precisamente porque la situación económica se nos viene un poquito negra. En este momento el ruido ya no es ruido político, estamos hablando ya de acciones políticas, va a afectar a la economía peruana. O sea, estamos en un proceso post pandemia y encima el problema de Rusia, Ucrania y otros problemas foráneos. Caramba, ¿en qué problema nos estamos metiendo? Correcto, correcto, amigo César. Tenemos un tema bastante complicado, pero no significa que no hay solución, no hay cómo salir de ahí, ¿no? Sí, yo creo que hay herramientas para poder solucionar, para poder empujar el negocio. Yo recuerdo que en plena pandemia, en el año 2020, cuando estaba todo complicado, realicé muchas conferencias sobre cómo sacar adelante las MIPES, ¿no? Y recomendaba justo el tema de ayudarnos a virtualizar los negocios. Yo sé que no es una cosa fácil de digerir, pero es una vía que no tenemos que asustarnos ni corrernos. Yo creo que sí podemos comenzar a actualizarnos sobre ese concepto. Entonces, por un lado, y por otro lado, creo que también los negocios en general tienen que recibir un financiamiento en mejores condiciones, ¿no? Eso también es un aspecto que deberíamos de comenzar a promover a nivel del gobierno con actividad con las MIPES. Y tercero, te decía que la innovación de productos debe ser permanente. La innovación de productos debe ser constante. Las empresas, los emprendedores pequeños tienen que entender, tener claro que innovar su producto significa nuevas presentaciones, nuevos empaques. Yo mencionaba hace unos minutos sobre el tema de los mercados. ¿Qué pueden hacer para apoyarse en la virtualización? Sí lo pueden hacer. Pueden crear una página web donde tengamos enumerado todos los negocios que existen dentro del mercado, los giros, dónde están ubicados, cuáles son las ofertas que puedan proporcionar cada uno de esos negocios. Es sencillo. ¿Y por qué no? Piensa esto, César. ¿Por qué no estos mercados que están generando una virtualización primigenia puedan generar también un servicio de delivery? Como mercado estoy hablando, como mercado, no te estoy hablando como negocio único. Y entonces el cliente o el consumidor dice, oye, voy a entrar al mercado, no sé, pues, de Arequipa, ¿no? El gran mercado de centro de Arequipa. ¿Y por qué no entramos al mercado de Arequipa, a su página web, y comenzamos a hacer requerimientos, pedidos, hacemos un paquete y hacemos un delivery, hacemos el pedido a mi casa, a nuestra casa, nos llega el producto y obviamente todo el mundo se beneficia el cliente, se beneficia el que transporta, se beneficia los pequeños empresarios y se fortalece la página web. Estamos hablando de eso, César, no estamos hablando de que tu servicio sea totalmente virtualizado y solamente tu negocio de manera unitaria. Estoy hablando de los conglomerados a nivel de mercado. Pero, Eduardo, ¿tú no consideras que, por ejemplo, en el tema de la virtualización supone un conocimiento previo de todos los actores, de compradores y también de los vendedores? Porque así es. Se nos adelantó mucho ese tema de la digitalización en todos los sectores. ¿Aló? ¿No te escucho, César? Sí. Ya. Se nos adelantó todo esto con la pandemia. Sí, es cierto. Mira, yo te voy a contar solamente una experiencia pequeña, ¿no? Yo recuerdo que antes de la pandemia se estaba tratando de desarrollar la educación financiera en las entidades financieras más grandes. No voy a mencionar bancos para no hacer publicidad a nadie. Pero tú recuerdas que cuando salió la opción de depósito de ahorro
por cajeros automáticos, la gente tenía temor. Sí, ¿Qué hizo los principales bancos en el Perú? No colocaron una señorita o un joven los puntos donde están los cajeros automáticos para educar a la persona de manera progresiva. así Tú anda ahora a cualquier oficina del banco de crédito, ya dije a un banco, ¿no? De cualquier banco, cualquier entidad financiera, y ya la gente no necesita que lo apoyen. La gente sola lleva su dinero, deposita, hace transferencias, etcétera, en cajeros automáticos. Entonces, ya la gente se acostumbró. Es un proceso. Tiene que haber estrategia, obviamente. Eso es mi sugerencia respecto a ese punto. Y vuelvo a repetir, ¿cuál es el beneficio directo de virtualizar negocios, de empujarlos por esa senda? La reducción de los costos operativos, la ampliación de los canales de venta, que es importantísimo. Los canales de venta no se pueden ampliar, tenemos que encontrar nuevas formas de hacer negocios. Yo tengo un amigo y hace poco me decía, Eduardo, estoy desarrollando, el sábado estuvimos conversando con él, me dice, Eduardo, estoy desarrollando una app para que las MIPES, no necesariamente en el Perú, las MIPES sepan cuánto están ganando, cuánto están perdiendo, cuánto tienen sus costos y cuánto tienen sus gastos. No lo saben, Eduardo. Pero si nosotros hacemos una pequeña donde ellos registran 4 o 5 datos solamente de su negocio, van a poder, y actualizándolo todos los meses, van a saber cuál es su posición de negocio todos los meses. Oye, qué interesante, me dijo. Yo le dije, no, qué interesante, buena propuesta. Yo he hecho una capacitación el año pasado a 100 emprendedores de una minera, no voy a decir cuál minera, con una consultora, y cuando les mostramos casualmente un soporte, un Excel, donde ellos podían registrar sus productos que compran, sus productos que venden, los gastos, oye, quedaron encantados porque podían ver cuánto estaban ganando o perdiendo a lo largo de los meses. Y aún más, en ese modelo incluso insertamos la opción de financiamiento. Le dije cómo encontrar opciones de financiamiento en el Internet, cómo registrarlas y ver los requisitos, obviamente, y ver si pueden pagar o no un préstamo y por cuánto lo pueden pagar y siempre y cuando para qué lo necesiten. ¿Cuál fue cómo terminamos la conversación con mi amigo? Me dijo, Eduardo, pero ¿sabes qué pasa? Yo este producto me lo quiero llevar a otro país. Yo estoy en convenio con España porque en España es un centro donde sus productos llegan a todo el mundo. Entonces, yo lo tengo registrado en España, este producto va a llegar a todo el mundo. Mi mercado ya no va a ser solamente 2 millones o 3 millones de peruanos. Me refiero a las MIPES, ¿no? Sino van a ser 1.000 millones probablemente de emprendedores que existen en el planeta. Imagínate China nomás cuántos emprendedores tiene, ¿no? Entonces, porque este fenómeno de formalización de MIPES no es solamente una exclusividad de Perú, está en Bolivia, está en Ecuador, está en todos lados, está en China. Obviamente las pymes en España son muy diferentes que las pymes en el Perú por el tamaño y la característica que tienen los negocios. Pero igual, quiero dejar ese mensaje a todas las personas que me están escuchando y viendo el día de hoy. No tengamos temor de la virtualización, empujemos los negocios a la virtualización, poco a poco. No estamos hablando que mañana, pasado mañana va a estar resuelto. No, 2, 3, 4, 5, 6, 10 años. Pero así son los negocios. Y pensemos algo mejor. Pensemos que el mercado no solamente es el Perú. El mercado es América Latina. El mercado es el mundo. Si logramos comprender que los negocios son globales, vamos a tener peruanos dentro de muy poco con negocios similares pues a estas famosas redes que existen en muchos países desarrollados como, qué sé yo, Facebook, qué sé yo, como tantos productos que ustedes ya conocen, que son globales, ¿no? Son productos globales. Que está interrumpido, resquebrajado, y probablemente esté más resquebrajado más adelante por las guerras que están habiendo y por los intereses estratégicos geopolíticos, sí, pues. Pero un producto peruano va a estar afectado por estas lides geoestratégicas a nivel global, no. Porque el Perú es un país pacifista, es un país, digamos, más alejado de los centros de poder, y entonces tenemos ventajas, y hay que aprovecharlas y explotarlas. Esa es mi recomendación. Bien, amables amigos, estamos y hemos estado con el economista Javier Iñiguez, quien... Eduardo Iñiguez, por favor. Eduardo Iñiguez, que es un connotado profesional especializado en microfinanzas, sistemas financieros y especialmente en el desarrollo de las pequeñas y microempresas. Eduardo, tus palabras finales. Bien, César, muchas gracias primero por la invitación. Voy a terminar con alentando siempre a los emprendedores. No significa que porque yo inicio un emprendimiento y fallo, ya debo dejar de hacer emprendimiento. Esa es mi primera lección de vida, además, porque no solamente yo hablo como
funcionario, ex gerente de banca, etcétera, sino también hablo como emprendedor y también hablo como intraemprendedor. Entonces, sé que muchas veces los negocios fallan al principio, pero vuelves a encontrar la ruta, digamos, del éxito, ¿no? Yo tuve un negocio hace muchos años atrás que lo dejé porque yo estaba en la carrera de banca y me dieron un puesto de gerencia, entonces valió mi costo-oportunidad, dije, oye, esto está bueno, ¿no? Pero en mi negocio, en 2 años aprendí el secreto del éxito. O sea, aprendí el secreto del éxito, encontré la ruta del éxito. Pero eso solamente se logra con el reaprendizaje permanente. Me equivoco, aprendo, me equivoco, aprendo, me equivoco, aprendo. Esa es la primera lección. Lo segundo, damas y caballeros, que cuando tomemos un financiamiento para el negocio, utilícenlo para el negocio. Jamás utilicen el dinero para gasto. Gasto significa me compro un televisor, hago la fiesta de mi hija, ¿me entiendes? ¿No? O sea, no gastemos en cosas que no me generan, no me reditúan ingresos. Si vamos a tomar un préstamo, tomemos el préstamo para invertir en el negocio. Con el resultado de la inversión sí puedo tomar, pues hacer algún gasto específico, ¿no? Tercero, nunca tomemos un préstamo con una tasa de préstamo, una tasa de interés muy alta. Esa tasa de interés debe ser acorde con lo que yo tengo como rendimiento. Bueno, hablemos de rendimiento en otra sesión, en otra reunión, pero existe una consideración ahí. No tomes una tasa de interés muy alta, tómala de acuerdo a lo que genera tu negocio como ingreso. Y finalmente, veamos claramente el mercado. El mercado no solamente son las personas que están en mi barrio, el mercado puede ser mucho más que eso. Tenemos que ir explorando, buscando de manera permanente y no tengamos temor de utilizar herramientas de virtualización para ampliar nuestro negocio. Y si me permites, César, solamente 30 segundos, no sé si puedo aprovechar para hacer un homenaje a un ex colega, amigo, Gastón, economista Gastón Barazorda Carrillo, al momento de su deceso, que ha sido este sábado, él estaba como director en un banco en Colombia, el Banco Mundo Mujer, que es un banco orientado a las microfinanzas, ¿no? Y realmente en las microfinanzas ha tenido una gran pérdida con él, ¿no? Pero dejó un legado, ¿no? Dejó un legado y vamos a seguir trabajando por eso. Amigo Gastón, ya nos encontraremos en alguna otra oportunidad. César. Gracias, Eduardo, y amigos, estuvimos con Eduardo Iñiguez, economista especializado en finanzas, microfinanzas y desarrollo de las pequeñas y microempresas, no solamente en el Perú, sino en América Latina. Y el gran consejo que nos dio es la virtualización de las actividades económicas, y no hay que tenerle temor, no hay que tenerle miedo. Adelante. Entonces, les habló César Sánchez Martínez, siempre en el programa Liderazgo Emprendedor por OIDE Digital TV. Nos veremos en la próxima semana y les recordamos que se suscriban a nuestro canal, que nos encuentran siempre como OIDE Digital. Muchas gracias. OIDE Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.